¿Qué tal, amigos de la Jornada de Oriente? Es un gusto saludarles en una edición más de Las Reporteras. Esta noche tengo el agrado de contar con dos invitados de lujo. Les saludo primero, soy Elizabeth Rodríguez Lezama, corresponsal en Tehuacán de la Jornada de Oriente. Esta noche nos acompañará Fabio de Jesús Castillo Silva. Él es andiago con 10 años de experiencia, doctor honoris causa de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia en Panamá. Es autor de 24 libros, de los cuales 19 son del tema educativo y un historial muy amplio en materia de educación. También nos acompaña Julio César Roa Gómez. Él es docente del Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza en Tehuacán y es coach ontológico. Como se darán cuenta, tengo hoy a dos expertos en materia educativa y el tema del que vamos a hablar es justamente que tiene que ver con la educación, pero la educación a distancia. Estoy encontrando mucha gente que me comenta sobre este tema de la educación a distancia, pues que se ha tenido que implementar por el asunto de la pandemia del COVID-19 y que mantiene a las instituciones educativas sin clases presenciales y a los alumnos tomando clases en sus hogares a través de plataformas, a través de Internet, por lo que yo pregunté, muy pocos ocupando la televisión, las clases a través de la televisión y de la radio, y con diferentes recursos a los que están echando mano los maestros. Este es el tema y vamos a platicar justamente sobre todo lo que representa el que nos haya tomado la pandemia con este tipo de problemáticas para aplicar la educación a distancia. Voy a comenzar con el doctor Flavio de Jesús. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy a sus órdenes. Muy amable. Julio César Roa, buenas noches. Buenas noches, Eli. Un gusto estar contigo aquí en el espacio de la Jornada de Oriente. Gracias. Bueno, pues quisiera preguntarles cómo están ustedes sintiendo desde sus propias experiencias como docentes, catedráticos, esta modalidad de la educación a distancia. ¿Qué tanto está siendo efectiva para los estudiantes? Bien. Adelante, mi estimado. En lo personal, contar mi experiencia, por supuesto, mi experiencia es una experiencia acotada por el tiempo, acotada por el espacio. El espacio en el que yo me muevo es el de la secundaria y el del bachillerato, lo cual quiere decir que hay un vasto espacio que no alcanza mi experiencia. Pero desde ahí creo que podemos abordar con cierta soltura algo que está pasando a nivel nacional y a nivel internacional. Y la primera afirmación que quisiera compartir con ustedes es que el modelo de educación a distancia, tanto en México como en el mundo, es una medida emergente. Es decir, no es una medida producto de la política educativa, no es una medida consensada, es una medida emergente. Y esto provoca, por supuesto, todos los inconvenientes en la cuestión de resultados, porque una medida emergente no tiene tiempo de planearse. Entonces aquí yo creo que abordaríamos, en lo personal me gustaría abordar el alcance más que los resultados, el alcance que está teniendo este modelo de educación a distancia. Porque las limitaciones del modelo son limitaciones, primero, sociales. La diferencia, esta brecha social se convierte también en una brecha de aprendizaje. Aprende en este caso el acceso al servicio educativo, el acceso a la educación, también tiene que ver con el nivel socioeconómico. El contexto económico juega un papel muy importante.
Pero por el otro lado también creo yo que en el caso del gobierno mexicano hay también una presteza en el sentido de abordarlo de la mejor manera, como por ejemplo me parece a mí interesante haber escogido la televisión, que es el medio que más llega a los alumnos. El modelo de educación a distancia no necesariamente es Internet, aunque sí es en este caso una herramienta fundamental, una herramienta que verá hacer diferencia. Ese es un primer acercamiento que quisiera yo hacer. Gracias, Julio. Doctor, usted que tiene un honoris causa de una universidad de educación a distancia, ¿qué tanto nos está siendo efectiva la educación y qué nos falta para que se logre un mejor modelo? ¿Sí? Es emergente, efectivamente, pero debe tender a mejorar, ¿no? Bueno, yo creo, Elizabeth, mi estimado Julio, que tenemos que ver esto como lo que es realmente una situación mundial. No es México nada más, no es Puebla, no es Oaxaca. Yo en su casa aquí en Oaxaca. No es ahí. O sea, el problema es mundial y grandes potencias como, bueno, o países más avanzados que el nuestro, se supone en Europa, están pasando igual o peores situaciones porque obviamente a mayor nivel educativo de la población, mayor es el grado de criticidad. Y entonces, aquí a lo mejor nos dicen algo y medio le creemos y damos. Ellos no, están, pero por ejemplo los españoles están con una cuestión durísima contra su gobierno en cuestión de medidas que ha tomado con respecto a este asunto. Y aún así, siendo un pueblo tan más culto, podríamos decir, que nuestro, de acuerdo a sus cifras, aún así ellos están cayendo en reacciones un tanto, ¿cómo podemos decir?, de silvestres, un poco desde la parte reactiva de la persona, la parte problemática, ¿no? O sea, ya no es desde la razón, sino es desde el hígado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están pasando. Entonces, con esto quiero decir que no estoy excusando a nuestro gobierno, no, ni lo estoy defendiendo, simplemente estoy poniendo las cosas en el panorama que es, así como México, Argentina, o sea, si nos vamos hacia Latinoamérica, Argentina, Chile, Perú, Brasil, en donde usted se pare, o se hubiera parado en ese momento, tomaron medidas muy parecidas. Yo tomen en cuenta que la UNESCO, la ONU hicieron juntas con los ministros de educación. En México se llama secretario de Educación, pero en otros países se llama ministro. Todos ellos, obviamente, se han ido retroalimentando, han tomado medidas no personales, ¿no? Ni en nombre de un gobierno, sino más bien medidas orientadas en función a toda una colectividad de países. Entonces, esas medidas que tenemos en México en este momento, si alguien de esos que han hecho muchos comentarios muy sueltos, valdría la pena que se informaran de lo que está pasando en otros países. Entonces, en primer lugar, pues la realidad en los hechos es de que la pandemia nos agarró a todos de sorpresa. Cuando nos dieron la indicación en las escuelas de, ¿saben qué? Ya vámonos porque ya no vamos a regresar. ¿Y qué me llevo? O sea, yo la verdad que no sabía si era un día, 2 días, 15 días, ¿no? A lo más decíamos un mes. Entonces yo pesqué el libro de esto, pesqué el libro del otro, pesqué esto y pesqué el otro, ¿no? Y me traje 2 bolsones ahí del carro de cosas que decía yo de manera inmediata me van a servir. Pero eso ya rebasó la inmediatez. Ya si pensábamos que íbamos a regresar luego, ya nos dimos cuenta que no. Y de hecho, ya no sabemos cuándo vamos a regresar. Y más con esos semáforos que se mueven, gracias a personas de manera irresponsable, siguen todavía no acatando algunas medidas de salud. Entonces, por ahí es el detalle que tenemos, Elizabeth. Tenemos una cuestión que nos sorprendió a todos. Yo leí un documento del 2017 del INE,
en donde ahí nos decían desde el 2017, en la administración pasada, nos decían, oigan, hay que voltear hacia la educación a distancia, preparémonos. Pero, por ejemplo, yo que tengo el gusto de tenerlo casi de vecino aquí, a la sección 22, por ejemplo, pues cuando el gobierno dice sí, ellos dicen no, o sea, ya por, creo que es una cuestión así como inmediata y ya por costumbre, ¿no? El gobierno dice no, ellos dicen sí, o sea, siempre van a estar de contreras en estos procesos. No sé si eso suceda en otros estados, supongo que en Puebla no, pero estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, son estados donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues sí tienen mucho peso en cuestión de las reacciones que hay que tomar en colectivo. Entonces, si no nos preparamos, si te quería que el gobierno llegara y uno por uno los fuera preparando, hasta entonces tomarían el uso de las TIC. Lamentablemente, en la primera parte de la pandemia, los profesores que no tenían nada de preparación o poca preparación en cuestión de la educación a distancia, ¿qué lo que hicieron? Atiborraron como acostumbran en ocasiones, al menos aquí en Oaxaca es muy común que después de un plantón de tanto tiempo, atiborren al estudiante de tareas, ¿no? Y si el profesor que atiborró de tareas al estudiante realmente es una persona ética, pues se le van a regresar como karma instantáneo, multiplicado esas tareas por la cantidad de estudiantes que tengan. Si tengo un grupo de 20 y dejé 10 tareas, pues ya son 200 tareas que tengo que revisar. Y que tengo que revisar, no nada más decir, sí, fulanito, bien, palomita, ¿no? O sea, no llegar a ese punto, sino realmente hacer el proceso de revisión, de retroalimentación, o sea, es un proceso bastante más complicado. Pero estoy seguro que nada más veían nombres y trabajos estaba por ahí y quizá 2, 3 trabajos sí se abrieron y tal vez, estoy suponiendo, otros trabajos no. Entonces, yo lo dije en un escrito en ese entonces, Elizabeth, dije, pasamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje a un proceso de enseñanza-evidencia. O sea, ya no me importa si aprendes, si no aprendes, o sea, por parte del docente, ya no me importa si aprendes, no, necesito terminar esto porque tengo que dar informe a mis jefes y ya, vámonos, ¿no? Acabamos el ciclo escolar. Muchos y gente de buen peso en el ámbito normalista decía, pues mejor vámonos y ya que los niños aprendan a hacer costura, lavar trastes, o sea, era la cortina de humo, yo lo veía así, o lo he visto así siempre, una cortina de humo de no sé qué hacer con los chamacos fuera del salón de clases, pues mejor que se vayan y que descansen, ¿no? Y para no evidenciar mi carencia de conocimiento tecnológico, ¿no? Porque aseguraban que el único lugar donde podía haber aprendizaje era en el salón de clases. Y eso para mí denotaba un callo muy amplio en la zona de confort de estas personas. Pero, bueno, no quisiera yo robar esto, pero esa es más o menos la explicación inicial que tengo al respecto, Elizabeth, ¿no? Y bueno, sí, de ahí hay más cosas que comentar. Lo que comenta es algo que parece que se está sintiendo en este momento entre el alumnado. Antes de entrar a la entrevista, en días previos, hice un ejercicio a través de contactos en redes sociales, donde pedí que los padres de familia, los alumnos, incluso los maestros, pues me comentaran cómo están sintiendo este asunto de la educación a distancia, ¿no? Cómo están emocionalmente, y hay algo en lo que están coincidiendo varios, es que están con mucho estrés los alumnos, todo. ¿Cómo se puede manejar esta parte? ¿Qué es lo que tiene que hacer el maestro? A ver, ok, ya nos agarró la educación a distancia mal parados, ¿no? Nos agarró mal parados. ¿Qué es lo que deberían estar haciendo en este momento los maestros para colaborar y para hacer que sea una enseñanza-aprendizaje y no, como lo decía doctor, una enseñanza-evidencia o un trabajo-evidencia nada más? Creo que la formación trascendente empieza con una deformación. Es decir, primero, toda estructura debe perder la forma. Y eso me parece que es lo que está pasando. Y en esta pérdida de forma,
no solamente maestros, autoridades educativas y alumnos están viviendo un desconcierto enorme. El desconcierto tiene que ver con... No, no dejes, perdón, Julio, no dejes fuera a los padres y madres. Perdón. Están igual. El desconcierto, es decir, desconcertarse es asombrarse frente a los cambios sin saber qué hacer, ¿no? Ese es el desconcierto. No hay ninguna certeza. Y ya nos lo decía Gómez Morán, que había que prepararnos para la incertidumbre. No nos preparamos y la incertidumbre nos agarró como al tigre de Santa Julia. En realidad, lo que está sucediendo ahorita es una crisis que está operando, por supuesto, cambios muy profundos. Pero había que, dice, a lo que hace ratito mencionaba el doctor que se ha convertido el proceso en un proceso de enseñanza-evidencia. Efectivamente, dice Shulhan que nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad del cansancio por virtud del cumplimiento. Lo importante ahorita es cumplir. ¿A quién le queremos cumplir? A todos. Los maestros a nuestras autoridades, los alumnos a sus maestros y los papás bajo la expectativa de quiero que mi hijo no pierda el año, ¿no? Como si el aprendizaje pudiera tasarse, como si el aprendizaje pudiera pesarse y como si el aprendizaje pudiera perderse. Me parece a mí que esta crisis, como todas las crisis, tanto personales como sociales, nos presenta una gran oportunidad de transformación. Si logramos observar y no perder de vista lo importante. En este momento me parece que las categorías y las prioridades están en función de el bienestar, del bienestar personal. ¿Y cuál es la prioridad número uno del bienestar? Los niños, niñas y adolescentes, como se llama hoy. Ese es el principal, la principal preocupación que nos debe ocupar. Es el bienestar de los niños. Y en este contexto, ¿qué significaría bienestar de los niños? Creo yo que en una primera instancia, la educación, el sistema educativo debiera abordar la situación del estrés causado por el confinamiento en los niños. Es mucho más grave el confinamiento en un niño cuya formación de identidad depende de la socialización del conocimiento, de la socialización del aprendizaje, que se contenga en las herramientas virtuales. Me parece pues que esa prioridad debiera condicionar todas las decisiones que se tomen a nivel estructural. ¿Y qué significaría eso? Bueno, en primera instancia, convertir el bienestar, el aprendizaje en estado de bienestar en el momento de aprender de los niños. ¿Qué requiere de los maestros? Bien, requiere realmente nuevas habilidades que, como decía hace un momentito el doctor, no tenemos. Requiere una habilidad fundamental, que es generar ambientes de aprendizaje virtual. Muchos somos especialistas en general, en generar ambientes presenciales de aprendizaje. Sobre eso hay una cantidad increíble. Es decir, los maestros, yo no soy maestro normalista, pero los maestros normalistas se preparan para eso, fundamentalmente para crear un aprendizaje, para crear un ambiente de aprendizaje propicio para eso precisamente. Pero crear un ambiente de aprendizaje virtual es una habilidad muy alejada de esta primera habilidad de los maestros. De tal manera que ahorita los maestros estamos también, de igual manera,
estresados. También estamos estresados. No se crean que, por ejemplo, algo que era tan sencillo como escribir en el pizarrón, hoy tengo que aprender a compartir pantalla, a utilizar Jamboard, por ejemplo, y entonces aprender a escribir en el pad o en la tablet, ¿no? Me parece que aquí todos estamos en un proceso grave de aprendizaje y necesitamos también generar una habilidad social, la empatía y la comprensión. Bien, esta parte que me comentas parece muy interesante. En lo que se refiere a esto, los maestros no tienen el conocimiento, coinciden ustedes en eso, o sea, no han trabajado previamente la gran mayoría en estos recursos que ya desde hace años tenían a la mano, ¿no? Ya desde hace años tenían a la mano el docente las tecnologías. Los alumnos se han convertido, incluso en algunos videos que se han hecho virales, nos damos cuenta que los alumnos hasta se han convertido en los maestros al decirles, profe, hay que picarle aquí, profe, tiene usted que moverse para acá, si no sabe cómo entrar aquí, nosotros le ayudamos. Hubo un tiempo de que se durmieron sus laureles, no quisieron salir de su zona de confort y ahorita se encuentran de frente con un problema. Bueno, yo pienso que dependiendo del lugar, ¿no? O sea, ahí sí tendríamos que ser un poco más separado porque habrá, por ejemplo, mi referencia cercana, que tengo un poco más de conocimiento, podría ser el Estado de México, que obviamente reaccionaron diferente a como sucede en el Estado de Oaxaca. Sin embargo, también eso es importante mencionar. O sea, hay muchos factores que inciden para que esto esté todavía más complejo. Si presencialmente algunos pensaban que ya estaba dominado, que era complejo, aún teniendo esa circunstancia de tecnología, pues todavía es más complicado. Tenemos estudiantes que, o sea, yo en cursos que he trabajado con algunos colegas, les he hecho mención de que no supongamos que porque yo tengo esta computadora, esta señal de internet, todos tienen lo mismo, o sea, no, o sea, porque tengo estudiantes que no tienen computadora, tengo estudiantes que nada más tienen el celular, entonces, y hay estudiantes que ni uno ni otro, ¿eh? Entonces, todo eso hace más complejo si la desigualdad que decían, ya algunos tanto que la mencionaban, ahora estamos en peores situaciones. En la primera etapa de la pandemia, en la primera reacción, digamos, por parte de nuestro secretario de Educación Pública y la Secretaría, fue a través del Internet, ¿no? Y al menos aquí en Oaxaca, y hago la mención de lo que yo sé, y que escuché fue de que, no, es que no todos tienen Internet, o sea, ahí en la punta del cerro no hay Internet. Entonces dije, bueno, pues ahora vamos a meter la televisión, como bien dijo Julio, ¿no? Vamos a meter la televisión. ¿Por qué? Porque además canal abierto, porque hay que serlo abarcativo, ¿no? O sea, la señal de canal abierto alcanza muchos territorios que de otra manera no serían posibles, ¿no? Entonces ahora aquí, al menos en mi estado, la sección 22 dijo no, o sea, yo no voy a utilizar la televisión. ¿Por qué no utilizaron el canal del Poli, por ejemplo? El canal de la UNAM. Pues porque son canales chiquitos que apenas se abarcan, y además por cable, algunos lugares, ¿no? O sea, el chiste aquí es como, si ya está complejo el asunto, todavía hacerlo más complejo con otro tipo de posturas ahora, ¿no? O sea, ahora viene la postura, ¿no? Y lo que yo sé, personas del sindicato me han comentado, es el hecho de que los profesores están trabajando con WhatsApp, ¿no? Ayer la plática con una maestra de una normal me decía que los estudiantes están negados a tener clases, por eso empieza su ciclo escolar, están negados a tener clase porque no quieren hacerlo a través de una pantallita como la que tenemos en este momento. Ellos quieren clases presenciales, ¿no? Y cuando se les pide, pues, que asistan, ellos no quieren contagiarse. Entonces,
no quieren clase, y es lo que le decía yo a mi amiga, ¿no? Ellos no quieren por internet o manera de educación a distancia, no la quieren presencial, entonces no quieren clase, ¿no? Y entonces, si hacemos un conteo hacia atrás, veríamos que muchas generaciones de normalistas, en verdad, creo que sí valdría la pena que presentasen un examen de oposición y no fuesen automático como siempre se ha pedido, o que no todos están en el nivel de preparación que es para estar con unos estudiantes. Hablando de generaciones nuevas. Ahora, las generaciones que están a la mitad del camino, muchos de ellos están preocupados por cambiarse de escuela. Y los que están por irse, ya cualquier cosa, mira, ya me quiero ir, ya quiero hacer mi jubilación, vámonos, ¿no? Entonces, pues he dado la postura del profesor, que incide obviamente con sus estudiantes, pues sí, porque si yo no tengo el desempeño necesario para poder estar interactuando con mis estudiantes, pues es obvio que el estudiante se sienta perdido, ¿no? Que se esté desperdiciando un recurso económico muy amplio que tomó el gobierno para poder atender esa demanda social y de alcanzar a más, y ahora que no quieren entrar porque resulta que no les gusta, ¿no? Entonces, esas cosas a veces son más de los culturales, yo digo, que incluso de educación misma, o sea, hablando del fenómeno educativo, ¿no? Hay estrés por muchos factores también hay que mencionar. En primer lugar, los papás, no son profesores, y entonces no tienen esa formación, pocos serán los que tienen esa formación. Y los que no tienen esa formación, pues obviamente también no saben cómo, o sea, quizá en primer lugar tenían la premisa de que sus hijos eran los más inteligentes del salón. Muchos ahorita quizá ya no tienen esa misma idea, ¿no? Se dieron cuenta que de repente preguntarle cuánto es 2 por 2 y que me diga que es 3, entonces ya me estoy dando cuenta de que ahí hay un problema serio con mi hijo, ¿no? Y si no sé cómo abordar los aprendizajes, la verdad que eso se hace más complejo. El profesor sigue cobrando tal cual, completito, porque si no ya tendríamos otro tema social ahí más grande. Entonces, y los papás no saben cómo hacer. Yo he sugerido que se vuelvan a implementar las escuelas para padres, pero ahora como si fueran auxiliares educativos. O sea, porque los profesores de por sí tienen su chamba de prepararse. Y quienes se van haciendo como adjuntos son los padres, pero nadie está poniendo atención, nadie ha volteado hacia ese sector. Dice, oigan, antes éramos tú en tu esquina y yo en la mía, ¿no? Porque muchos profesores decían, en la escuela nada más se forma y en la casa se educa. No, espérame, ahora resulta que mi enemigo, el que estaba en la otra esquina, es el que me está haciendo la chamba ahora por mí. Y no lo preparo todavía, entonces, y todavía lo critico. ¡Ah, qué mal padre! No sabe cómo explicarle a su niño. Pues no es normalista como los que sí fueron formados en las normales, en el punto que hayan llegado, ¿no? Eso hace que sea más complejo. La presión, el gran perdedor, sí queda claro, es el estudiante. Hablando de niños, porque un joven, un adulto joven, a mí sí me queda claro que ellos aprenden con nosotros y nosotros y a pesar de nosotros, ¿eh? O sea, no lo necesitan, la verdad que un profesor tiene que hacer algo más que está preparando aquí en la pantalla para que el estudiante sienta esa atracción ahí. Entonces, el gran perdedor son los niños. ¿Por qué? Porque el maestro se desespera, el papá o la mamá no sabe qué hacer más con su hijo para que realmente aprenda. Entonces, ese famoso triángulo pedagógico que antes se hablaba, pues ya parece más bien círculo, porque ya no saben ni quién agarrarle y de dónde, porque están todos desorganizados. Y de ahí empieza un gran problema de estrés fomentado por ese tipo de cosas que no son acuerdos que se llegan, ¿no? En esa comunicación padre, maestro y estudiante. Eli, Oh, qué buen, qué Eli, buen panorama. Sí, en Julio. este respecto a esta pregunta inicial que hiciste, que genera muchas reflexiones, muchas reflexiones. Yo creo que la brecha digital que se está evidenciando en este momento, en este preciso momento de crisis, esta brecha digital es el reflejo de la brecha social. Es decir, estos problemas no son problemas nuevos. El acceso digital ahora es en general uno de los factores
del acceso a la educación. México tiene un grave problema de acceso a la educación. Estamos por ahí por el 3 o 4%. Y esto tiene implicaciones. Es decir, que yo creo que los problemas que están emergiendo ahorita con esta modalidad son problemas añejos, son problemas a los que no hemos abordado porque permanecen soterrados. Pero la evidencia de hoy no poder ir a la escuela, no tener los medios suficientes para el cuaderno, los útiles escolares, que también se estaban convirtiendo, por cierto, ya en la lista de artículos escolares era la lista que se convertía ya en un lujo que rebasaba los 2,000 pesos. Hoy la diferencia es el acceso a Internet. Yo creo que esta evidencia, por supuesto, está poniendo en contacto tanto a padres de familia como a autoridades en una abierta posibilidad de mejorar el sistema. Indudablemente que para esto hace falta voluntad política. No habrá cambios sin voluntad política. Pero mientras ese proceso de voluntad política que genere estructura, nosotros estamos ahorita inmersos en una situación que requiere de decisiones muy concretas y muy rápidas. Insisto yo, lo primero es generar el ambiente de aprendizaje saludable mentalmente para el niño, la niña, el adolescente, el estudiante en general. Y el segundo también es dispensar la presión administrativa a los maestros. Es decir, la presión administrativa que tiene que ver con entrega de informes, cuestiones de calificaciones, que se complica hoy, tuviera modificado de una manera un poco más expedita. Yo en lo personal, por ejemplo, tengo tengo la suerte de trabajar con mis alumnos con la conexión a Internet muy alta, muy alta. Es decir, de mis alumnos en mis grupos están con posibilidades de conexión, que no quiere decir que todos estén haciendo los trabajos en línea, pero casi del 100%. Entonces, esto también genera posibilidades diferentes. Pero yo creo que por ahí lo que nos queda a nosotros a los maestros, fundamentalmente es abordar esta situación desde la perspectiva innovadora, lúdica. También tenemos que divertirnos para abordar esto y dejar a un lado esta cuestión de resultados. Los resultados, ante todo, va a ser difícil ahorita obtener resultados que se obtenían en el modo presencial. Es totalmente diferente. Los resultados se tendrán que medir y sí se van a obtener, pero se tendrán que medir de manera diferente. Este modelo de educación a distancia y esta tendencia del flipped classroom en inglés porque nació en Estados Unidos, pero que en realidad es la escuela invertida, cambia nada más el factor del aprendizaje. Pero al final nos estamos dando cuenta de las oportunidades que abre esta posibilidad. Y hay dos oportunidades, dos condiciones que me parece a mí que debemos explotar, el sistema educativo debe explotar. Primero, la autonomía en el aprendizaje. Es decir, hay que confiar en que los niños, las niñas, los adolescentes pueden organizar ellos mismos su aprendizaje sin necesidad
de que nosotros se los organizamos y le digamos, tienes que aprender. Me parece que ahora George Bernard Shaw decía que la misión del maestro es hacerse inútil para sus alumnos. Me parece que es una interesante, ¿no? Es decir, mientras menos me necesite mi alumno para aprender, creo que estaría yo haciendo mejor mi trabajo. Y entonces, ¿qué me corresponde hacer? Motivar, escoger estas oportunidades. ¿Cómo puedes aprender? Ya no qué puedes aprender, sino cómo lo puedes aprender. Y entonces aquí está, primero, preguntas motivadoras acerca del tema. Es decir, preguntas que generen realmente, no sea un cuestionario, sino que sean preguntas generadoras que provoquen la reflexión para el descubrimiento. Me parece que por ahí esa sería la primera. Y la otra, la posibilidad de la posibilidad de la autonomía. Autonomía, ¿qué significa en el aprendizaje la autonomía? Es aprendo bajo mis propias reglas. Entonces, yo creo, en lo personal, que estamos cometiendo un error, lo dice el doctor Manuel Gilantón, que estamos cometiendo un error si queremos nosotros trasladar la estructura de la escuela a la casa. Es decir, se me sientan enfrente de la computadora, ponen su uniforme y entran a esta hora y salen a esta hora. No tiene caso. En la casa no tiene caso ponerles esta limitación. Lo importante sería que ellos pudieran tomar decisión de cuándo lo voy a hacer y que ellos descubran el momento específico para hacer determinada tarea, porque necesitamos una emocionalidad. Los niños, las niñas y los adolescentes necesitan una emocionalidad específica para abordar, por ejemplo, una tarea de matemáticas, y abordar una tarea de formación cívica y ética. Que ellos puedan descubrir y condicionar esa emocionalidad, es decir, me voy a preparar con esta emoción para hacer esta tarea. Eso sería uno de los aprendizajes más interesantes. Y bueno, la teoría lo llama el metaaprendizaje, la metacognición, ¿no? Julio, estamos entonces ante la posibilidad de crear una generación autodidacta. El autodidactismo, creo yo, que sería la didáscale, es hacer las cosas con las manos, ¿no? O sea, es habilidad. Es difícil pensar en una generación desligada totalmente de la figura del maestro. Yo creo que lo que va a cambiar es el paradigma de la imagen del maestro como repositorio de conocimiento. Es decir, en el pasado, el maestro debía ser un sabio. A eso le llamamos el dominio de la materia, el dominio de la asignatura. Debía ser un sabio. Debía saber todas las respuestas. Hoy es muy difícil que tengamos todas las respuestas. Yo en lo personal me he dado cuenta, por ejemplo, que efectivamente, como lo decías hace un momentito, mis alumnos se han convertido en mis maestros en la cuestión de la computadora. ¿Cómo hago esto? Pero también me he dado cuenta de otra cosa. Yo partía de la certeza de que los nativos digitales se las sabían de todas. No es cierto. No es cierto, ¿eh? Los nativos digitales a veces también convierten el manejo de las redes sociales, el manejo de las tecnologías en un problema serio. Lo que sí es cierto es que ellos saben moverse en las redes sociales, pero eso no significa conocimiento digital. Doctor, yo quisiera preguntarle, en esta parte que usted nos mencionó y en la brecha que hay
Dejándolo un poquito, mi pregunta es, ante esta realidad, porque la utopía que planteas, Julio, me parece fantástica, pero desde mi punto de vista, todavía la veo como una utopía, todavía la veo como una utopía. Desde esta realidad, doctor, que tenemos en el aquí y el ahora, ¿qué es mejor? Esta clase a través de la distancia, cara a cara, los cuadernillos que se están enviando y que llevan de pronto actividades para toda la semana, ¿qué es lo que puede funcionarles más para que el alumno aprenda? Muy bien. Bueno, lo que dijo Julio no es totalmente utopía, déjenme decirles. Salgo en defensa de Julio. Y es una experiencia propia, una experiencia familiar. Mis hijos ya son ahorita egresados, licenciados, ya todos ellos, y más o menos hace 18, 19 años, en una escuela donde ellos estudiaron de alto rendimiento, esa era parte del nombre de la escuela, para no ser todo el comercial. Entonces, ahí ellos trabajaron lo que es el aprendizaje personalizado. Cada quien avanzaba de acuerdo a sus capacidades. Pero eso sí, el programa, los libros oficiales que da la SEP gratuitamente, ellos más o menos, si empezaban por decirlo, en septiembre, más o menos como para fines de octubre, ya los habían agotado todos. O sea, los revisaron los estudiantes, los niños, en su totalidad. O sea, quiere decir que en 2 meses, más o menos, cubrían el programa oficial. Y a partir de ahí, los papás teníamos que comprar los libros de la editorial fulana, que también de primaria, los libros después de otra editorial, para ir complementando. Y los niños tenían un trabajo increíble de estar avanzando su ritmo, pero ese ritmo de repente se revolucionaba y llegaban a un plano de avanzar considerablemente. Entonces, si nosotros rompemos el paradigma de ser un modelo educativo de mamá gallina, creo que podríamos empezar a soltar los polluelos bajo las ideas que ya externó Julio, para no repetir, bajo un concepto de educación personalizada. Y los estudiantes, porque aquí lo hicimos con nuestros hijos en esa situación, era de que ellos tenían que buscar, y no había internet como ahora, digo, con tanta soltura como ahora, respuestas, ¿no? Nos preguntaban a nosotros, le preguntaban a su maestra, o sea, tenían que encontrar respuestas en cosas donde ellos se trababan. Lo demás lo hacían solito. Entonces, eso es una realidad. Pero, ¿qué ha pasado? Como que existe una complicidad maestro-estudiante, ¿no? Yo como que no te suelto y tú como que no me dejas, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? O sea, aquí tengo mis 20 polluelos, a mis 30 polluelos que son mis estudiantes, y yo me siento feliz de que ellos dependan de mí, ¿no? O sea, empieza a existir incluso hasta una situación de personalidad ahí, ¿no? Eso es algo común en muchas escuelas y por años, o sea, no es de ahorita. Pero lo que dice Julio sí es una realidad. Existe, simplemente que no lo hemos soltado. He cuestionado profesores, oye, ¿pero para qué quieres a tus estudiantes todos los días aquí en la pantallita? ¿Para qué los quieres? ¿Para repetir lo que hacías en el salón de clases? No les hagas perder el tiempo. O sea, mejor que ellos trabajen solos. Yo trabajo en educación social, hago la creación y posgrado. Ellos trabajen solos, o sea, la verdad, tenerlos aquí todos los días para que me vean, porque estoy replicando de manera deficiente también lo que hacía yo en el salón de clases, no tiene caso. Yo creo que si existe esa situación de estrés que se ha mencionado desde el principio, bajo las ideas que ya mencionó mi amigo Julio, creo que entonces estos espacios debiesen ser como la posibilidad de saber cómo estás, qué sientes, como para hacer una rutina de algo que sea diferente a lo que está viviendo 24 horas el chamaco, porque antes que iba a la escuela, al menos por 4, 5, 6 horas, se libraban los papás de ellos y ellos de sus papás, ¿no? Pero ahora no, ahora están todos metidos y obviamente ha existido problemas muy serios como abuso sexual, ha existido problemas muy serios como violencia intrafamiliar, y el único que no se puede defender es el chamaco. Entonces, si yo lo quiero aquí enfrente para que les esté, creo que hemos cometido ese error, y eso ha sido algo que nos ha jalado en cuestión educativa. Necesitamos soltarlos, necesitamos enseñar a que se suelten.
porque si de por sí mi proyecto que existe desde preescolar hasta posgrado, que me ha tocado observarlo, es el hecho de que el estudiante viene a que el profesor le enseñe porque él es el que sabe. Y entonces así venimos, ¿no? Todos como caballo lechero, a ver qué nos se va a enseñar ahora que está enfrente, ¿no? Y entonces rompemos sus alas, ¿no? No los dejamos volar, estamos cada vez que los vemos, les cortamos un pedacito de sus alas para que no vuelen, para que sigan aquí enfrente de mí, escuchándome, porque yo soy el portador de la verdad. Y eso ya no es posible en el siglo XXI. Y eso hay que iba yo a comentar. Nosotros nacimos y fuimos formados como ciudadanos del siglo XX. Y ahora estamos intentando formar a ciudadanos XXI con nuestras ideas del siglo XX para una sociedad que ya no existe. Entonces, si no hacemos ese proceso que mencionó Julio, estaríamos condenados a estar perpetuamente replicando viejas prácticas, nada más que ahora por camarita. Ahora, ¿cómo hacerle? O sea, ¿cuál será aquí el papel que tenga que cumplir el gobierno para llevar al docente hasta ese lugar? Porque esa es la parte, ¿no? Los maestros están preparados para esto. Es evidente que no. Estamos replicando un modelo educativo y lo queremos seguir llevando a cabo a través de la distancia. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que esto sea una realidad en la educación pública? Porque me encontré dentro de los comentarios de la gente, personas que tienen a sus niños en educación privada y que están fascinados con la educación a distancia, pero algo en lo que consiguieron fue que les dejan tareas esporádicas. Y eso es todo lo contrario que está pasando en la educación pública. ¿Qué hacemos? Creo que el problema no está en el edificio de la SEP. Aquí en Oaxaca, todavía si gusta, le complico más el asunto. Aquí manejamos algo que se llama PTO, que es una propuesta de plan de transformación de la educación en Oaxaca, algo así significa. Y entonces, como que este PTO creó lo que Trump no ha podido hacer, de crear un muro, ¿no? De fronterizo. Aquí lo tenemos acá, ¿no? Un muro fronterizo en donde el chamaco oaxaqueño está como formándose con ideas quizá un poquito diferentes a los del resto del país. Y entonces ahí la Secretaría de Educación Pública no ha podido hacer nada al respecto. Como que se venció antes de tiempo. Con C dije, no con D. Se venció antes de tiempo. Entonces, el detalle ahí que se da es entonces más complicado, porque el chamaco que, por ejemplo, vamos a poner que yo digo, a ver, niño, vámonos a pues no sé, a Monterrey, porque aquí hay a mejor oportunidades allá, y me llevo a mi hijo a Monterrey. ¿Cómo empato el plan y programas de PTO con el programas nacional, ¿no? O sea, como no hay algo que alguien esté como órgano educativo diciendo, a ver, voy a validar este modelo oaxaqueño con este modelo nacional, ¿no? Como si fuéramos otro país, ¿no? Entonces, no encaja. Y el problema se ha dado desde años atrás. Me enteré del caso de un niño de tercer año de secundaria que tuvo que empezar su primer año de secundaria en otro lugar porque no correspondían a lo que ellos habían aprendido o que estaban aprendiendo allá, ¿no? Entonces, esas complejidades, yo creo que nuestra suerte educativa tendría que, pues no puedo decir que estamos perdidos, pero sí tenemos muy poquito, un porcentaje muy chiquito de esperanza en muchos aspectos, ¿no? El secretario de Educación Pública creo que hasta el momento ha hecho lo mejor posible, no sé el equipo que tenga, pero con el equipo que tenga creo que ha hecho un papel decoroso, no voy a decir que excelente, o sea, un papel decoroso, ¿no? O sea, ha sostenido la peña al menos. Pero eso de los cuadernillos, lo de radio, lo de televisión, pues obviamente sí tuvo la visión de ver, abarcar más personas, ¿no?
en diferentes localidades, que el internet no llega, ¿no? Mi esposa también es profesora y ella tiene casos de estudiantes que se tienen que subir un cerro para alcanzar la señal con su celular y, y es, de repente parecía chiste de Facebook, pero realmente son realidades crueles que están pasando en esos momentos, ¿no? Los chamacos que se gastan sus datos en querer bajar o ver el video que les dejó el profesor y no sé cuánta tecnología ahí, y no están considerando esas desigualdades. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿No? Más o menos era su pregunta, ¿no? Pues yo creo que necesitamos regionalizar ya la educación con subsecretarios de educación pública por zonas o por regiones del país. Ya sabemos que en el norte andan en otro rollo, andan adoringados por allá, los del centro andan en otro rollo y los que estamos con una mayoría de grupos étnicos, con una orografía, digo, a lo mejor ustedes están más plantados en cuestión de estado, pero nosotros tenemos toda la Sierra Madre Oriental, me parece que era que tenemos la occidental, bueno, una sierra que está difícil de acceso para todos aquellos que viven en la punta del cerro, ¿no? Entonces, tenemos no sé cuántos ya lenguas indígenas trabajando a la par, o sea, está muy complejo. Necesitamos entonces regionalizar. Y tal vez el peteo no sea tan mala idea, pero sí regionalizado y empatado a un programa nacional. No sé qué, a ver, ahora resulta que Puebla saca su propio PTEP, ¿no? Ahora es el programa de transformación de educación de Puebla, ¿no? O sea, no, o sea, espérame, hay una educación nacional, hay un tipo de ciudadano que ansiamos todos tener y que está formado bajo un trayecto formativo para tal. Pero si andamos cada vez proponiendo y poniendo, va a ser muy complicado. Sí necesitamos regionalizar y tal vez hacer una mayor énfasis con esa educación que le han puesto el apellido de interculturalidad para estados como el que tenemos, donde yo estoy radicando, ¿no? Obviamente en ciertas partes, porque la capital es otra cosa con respecto a los demás. Entonces sí necesitamos hacer como 4 cabezas en lugar de una sola, sino 4 cabezas, algo así, se me hace la idea de empezar a regionalizar la educación en nuestro país en su momento. Y eso va a implicar mucho movimiento, capacitación a docentes, actualización en las normales, porque las normales, si usted va, pues tenían programas viejísimos y que todavía seguían replicando con los nuevos normalistas, ¿no? Vamos a actualizar todo, necesitamos planes y programas bajo un enfoque en competencias para los normalistas, necesitamos, porque ellos ni siquiera son formados así, pero tienen que formar, se supone, así a sus estudiantes. Entonces necesitamos empatar y que haya una congruencia, tanto horizontal como vertical, en cuestión curricular, educativamente hablando, ¿no? Y bueno, para empezar, ¿no? Ay, hay mucho por hacer. Es mucho, sí, ¿no? sí. Julio, sí. Esta realidad que de manera anecdótica nos ilustra mi querido amigo el doctor Flavio, es una realidad lacerante. De verdad imagínense nada más la contradicción, ¿no? Un teléfono celular, tecnología de punta, pero en el cerro. Eso es lacerante. Es decir, esto me parece que es una realidad a la que le habíamos cerrado los ojos. Pero más, Julio, perdón, no solamente es en el cerro, además es carísimo, porque ahí no llega no está en todas las casas la señal, hay que ponerle saldo y saldo se te va en una hora. Exactamente, exactamente. O sea, eso es aún más lacerante. Y son realidades, en realidad esta anécdota es una anécdota en el vasto mundo de la desigualdad. Esta es la realidad a la que le habíamos cerrado los ojos, a la que le hemos estado cerrando los ojos por el canto de las sirenas de un sistema educativo que pretende solamente ser universal, pero que en realidad hoy esta pandemia desnuda esto, ¿no?
nos ha desnudado, y a la visión de padres de familia, a la visión de estudiantes, a la visión de las realidades nacionales, pues se presenta así como la estructura en cuerpos, sin ninguna ropita que la cubra. Entonces, esta problemática estructural no se va a resolver en este periodo de pandemia. Me parece que ante la realidad emergente, soluciones emergentes, soluciones inmediatas, soluciones concretas, soluciones para el aquí y el ahora. En ese sentido, tendríamos que empezar con romper algunos paradigmas que en esta circunstancia nos limita. Por ejemplo, el maestro enseña. Ese es el primer paradigma. ¿Por qué? Ese es el origen de la saturación. Ese es el origen de la saturación. Porque sentados en nuestra computadora, a los que bien les va, entre los que somos privilegiados, me considero privilegiado en ese sentido, nos sentamos en nuestra computadora y empezamos a pensar, a ver, ahora que haga esto, ahora que haga esto, ahora que haga esto, y ahora que haga esto. Y pretendemos, y nos pensamos incluso en el salón, y lo que estamos provocando es la saturación. Saturación en diferentes niveles. Saturación en el nivel mental, saturación en el nivel emocional, porque de verdad ver en mi celular toda la carga de trabajo en el caso de la secundaria, de 7, 8, 9 materias. Solamente en este espacio de mi celular, efectivamente, como dices, solamente una carga sirve para 1 hora, y resulta que mi hermanito, que está en primaria, me está diciendo, ya préstame el celular, pero yo también tengo que hacer mi tarea, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos que replantear el segundo paradigma, las tareas. Hay una tendencia muy aceptada que está tomando fuerza a nivel internacional, el de eliminar las tareas. Y precisamente la Flipped Classroom, el aula invertida, el planteamiento fundamental es ese. A tu casa ves solamente a buscar aprendizaje, a buscar fuentes, y después vienes a aprender aquí en la escuela a partir de preguntas, a partir de tu proyecto, a partir de tus inquietudes, pero no a partir de un programa, ¿no? Esa es una preocupación también fundamental de los maestros, es que tenemos que cumplir el programa al 100%. Entonces ahí hay una hoja desmedida, una extensión desmedida, ¿no? 8 o 9 unidades de aprendizaje. Imagínate para eso, ¿no? Entonces ahora nos sentamos y lo único que hacemos es vaciar el programa para hacerlo, ¿no? Por ahí es por donde creo que debemos empezar. Y aquí sí, yo creo que el maestro y la mente abierta del maestro con capacidad innovadora juega un papel fundamental. Julio, doctor, qué magnífica charla nos ha dado esta noche. Muchas gracias, de verdad. Espero poder tenerlos en otra oportunidad nuevamente con nosotros. Creo que ha sido un panorama diferente el que nos ponen de lo que se puede hacer y también de lo que le toca hacer a cada uno de los sectores involucrados en esto que es la educación a distancia. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias por esta magnífica charla que nos ha regalado. No, pues gracias a ustedes y gracias también a mi amigo Julio por su participación. Me gustó bastante. Gracias. Julio, muchas gracias. De verdad, también te agradezco mucho todo lo que has aportado y que seguramente es de gran interés para los seguidores Muchas de la gracias, Elizabeth, mi querida Elizabeth, como siempre, agradeciendo tu invitación a estos espacios en donde podemos aportar, aunque sea un granito de arena. Gracias y un placer saludar a mi queridísimo amigo, el doctor Flavio. Buenas noches.
Buenas Gracias. noches. Y a ustedes, gracias, doctor. Buenas noches. Y a ustedes que nos han seguido esta noche a través de las reporteras en la Jornada de Oriente, muchas gracias y que tengan muy buena noche.